En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor Jesucristo, Hijo de Dios, por las oraciones de tu purísima Madre, de nuestros venerables y teóforos padres, y de todos los santos, ten misericordia de nosotros y sálvanos. Amén. Cristo resucitado entre los muertos, pisoteando la muerte con la muerte y otorgando la vida a los que yacían en los sepulcros. Cristo resucitado entre los muertos, pisoteando la muerte con la muerte y otorgando la vida a los que yacían en los sepulcros. Cristo resucitado entre los muertos, pisoteando la muerte con la muerte y otorgando la vida a los que yacían en los sepulcros. Oh Rey de los cielos, consolador, Espíritu de la verdad que está presente en todas partes y que todo lo llenas, tesoro de todo lo bueno y dispensador de la vida. Ven y fija tu morada en nosotros y purifícanos de toda mancha y sálvanos del salmas, oh bondadoso. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Oh Santísima Trinidad, ten piedad de nosotros, Señor, purifícanos de nuestros pecados, soberano, absolvenos de nuestras transgresiones. Oh Santísimo, milícenos de nuestras dolencias por la gloria de tu nombre. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan sustancial nuestro, danoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del maligno. Por las oraciones de nuestros santos padres, oh Señor Jesucristo, ten misericordia de nosotros y sálvanos. Amén. Bueno, bienvenidos a todos. Bueno, con la ayuda de Dios vamos a comenzar. Lo que vamos a hablar acerca de la enseñanza de la salvación o la doctrina de la salvación. Algunos también le llaman soteriología. Yo no lo he escuchado tanto ese término en la Iglesia Ortodoxa, pero sí, vamos a hablar acerca de la salvación. Acá tenemos un icono del Señor Jesucristo cuando iba caminando sobre las aguas y Pedro le dijo, si eres Cristo, dime que yo vaya. Y él fue y caminó sobre las aguas. Y en el momento en que dejó de mirar a Cristo, en ese momento se hundió. Y le dijo al Señor, Señor, sálvame. Y él lo salvó justamente, tomándolo de la mano. Si notamos nosotros miren, en otros iconos, por ejemplo, el icono de la resurrección de Cristo, que lo tengo por acá atrás, si ustedes se fijan, bueno, está un poco lejos, pero cuando el Señor toma, acá todavía no ha tomado su mano, pero cuando toma las manos, siempre no es que la persona logre agarrarlo a él, sino que él toma a la persona y lo ayuda. O sea, la acción de Dios sobre nosotros es, o sea, nosotros no podríamos salvarnos solos. Eso, eso es imposible, sino que es Cristo el que nos salva y nosotros también vamos a poder colaborar o no con esta salvación que Él nos ofrece. Y de esto vamos a ir hablando acerca en las siguientes diapositivas. Bien, adelante. Cuando hablamos de la salvación, bueno, primero que nada, ¿qué es la salvación? Eh, la palabra es sotiría, que también en la Iglesia Ortodoxa se hace harto énfasis en esto, en que es salvación, pero también es sanación. Y estas dos cosas tienen que entenderse bien, porque a veces por el lado occidental se pierde un poquito este aspecto que es como más terapéutico, más médico acerca de la salvación. Así que bueno, hay distintas analogías que nosotros podemos ver acerca de la salvación, que aparecen en las Sagradas Escrituras, que también se tratan en la tradición de los padres de nuestra iglesia. Y vamos a ir una por una, no es una lista exhaustiva, pero aquí vamos a ir viendo unas de las más importantes. Para hablar acerca de la salvación, se usan a menudo analogías o metáforas que son como domésticas, ¿ya? Que tienen que ver con la familia. Por ejemplo, la boda, las bodas del Cordero. Si ustedes se fijan en el Apocalipsis, se habla de que en el futuro se van a concretar las bodas del Cordero, que es cuando eh, ya Cristo se une de forma perfecta a su iglesia, ¿ya? El matrimonio, las fiestas de bodas también.
Y en las bodas de Caná también nosotros podemos ver una acción salvífica del Señor al otorgarles qué era lo que los novios necesitaban. Y también respecto a esto, el tema del matrimonio, el apóstol Pablo menciona de que cuando el hombre se une con su mujer, se hacen una sola carne. Y dice, y es grande este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, vemos que es muy importante también esta analogía porque nos habla de lo grande que es el misterio de la salvación y que esto se puede ver de forma maravillosa también en la unión de un hombre y una mujer en el santo matrimonio. También se usa mucho esta analogía del nacimiento. Cuando habla el Señor Jesucristo con Nicodemo, y dice, él le dice, ¿cómo yo podré hacer estas cosas? ¿Cómo ya voy a poder ser salvo? Y le dice, es necesario que nazcas de nuevo. Entonces, y ahí está esta salvación. Y la crianza también. Podemos ver unas parábolas, varias parábolas que hablan acerca de un padre con sus hijos. Una de las más famosas es la que es la del hijo pródigo, en que ahí se ve cómo es que el padre trata con sus hijos. Asimismo es como Dios trata con nosotros. Eh, y bueno, otra que es como doméstica, pero en un sentido antiguo, porque ya gracias a Dios no existe esta institución, la institución de la servidumbre o de la esclavitud, pero sí es algo que aparece bien seguido en las Sagradas Escrituras. De hecho, cada vez que se dice, por ejemplo, que es un siervo de Dios o que se habla acerca de, acerca de esto, de servir a Dios, la palabra que se está usando es doulos, una palabra en griego que significa justamente esclavo. Igual hay que entender de que no toda esclavitud es como necesariamente es deshumanizante, digamos, hubieron muchos tipos de esclavitudes y habían personas que justamente para poder pagar sus deudas se vendían a sí mismos como esclavos y durante un tiempo eran esclavos hasta que luego eran liberados. Y se habla acerca de la servidumbre, por ejemplo, si somos siervos del pecado o somos siervos de Cristo. Como que no hay un punto intermedio, no es que vamos a ser no siervos, completamente libres de cualquier relación, sino que siempre vamos a estar en una relación de servidumbre, ya sea con un amo que es bueno con nosotros, que nos ama, que nos cuida, que nos protege, o vamos a ser siervos de un tirano, que sería lo que sería ser siervo del diablo, siervo del faraón, siervo de aquel que nos quiere lo peor para nosotros y para nuestra vida, que justamente es enemigo de nuestra salvación. Esa es una de las analogías. Otra analogía que está bien presente en la tradición y la Sagrada Escritura es la bélica, la de la guerra, del combate. Esta es muy importante porque justamente nos enseña a entender un poquito cómo es el Antiguo Testamento y por qué está tan presente las guerras, la muerte, eh, el uso de armas. Es muy importante porque esto nos habla de que tenemos que entender bien ¿cuál es la guerra? ¿Cómo es la actitud de un guerrero, de un soldado? Porque cuando nosotros nos metemos a la iglesia, ingresamos a la iglesia, hay que entender que nosotros al ingresar, ingresamos a una milicia. Nosotros nos ponemos en pie de guerra en contra del diablo, ¿ya? En contra del enemigo, en contra de sus, como se dice en el rito del bautismo, dice que renuncio a las obras del enemigo, ¿ya? Que renuncio a sus pompas, renuncio a sus placeres, renuncio a todo lo que él me ofrecía y ahora sirvo a Cristo. Y de hecho, si se acuerdan, los que fueron recientemente bautizados, y el sacerdote les dice, escupe hacia atrás. Entonces, mirando hacia la puerta occidental, la que es opuesta al altar, se hace esta simulación o este gesto del escupir. Entonces nosotros estamos poniéndonos en pie de guerra contra el enemigo. Entonces, por lo tanto, tenemos que ser así de vigilantes como son los soldados, como son los guerreros durante una guerra. Pensemos estas guerras antiguas que nos van a ser mucho más útiles porque es como el lenguaje bíblico, cuando habla de un guerrero está pensando en esto, no en la guerra moderna, que igual quizás también se podría sacar algún tipo de enseñanza. Pero bueno, respecto a lo bélico está el tema del combate personal.
Y una cosa que se usa bastante en la Sagrada Escritura es que justamente la palabra de Dios es como una espada. Entonces, nosotros al usar la palabra de Dios tenemos que usarla de forma sabia, saber cortar, saber dar un consejo cuando es necesario, saber callar también cuando es necesario. Entonces son como todas tácticas, técnicas, métodos que nosotros tenemos que ir aprendiendo si nosotros queremos avanzar en el camino de la salvación. El uso del escudo, el uso del casco. En Efesios hay todo un capítulo, un verso grande que habla acerca de cómo es la armadura de Cristo en el cristiano. El yelmo de la salvación, el escudo de la fe, si no me equivoco, la espada de la palabra de Dios, la coraza de la justicia. Entonces es tremendo. Bueno, y entre paréntesis, porque me acuerdo ahora, cada vez que, por ejemplo, los sacerdotes se revisten, hay cada una de las partes con las que ellos se revisten recuerdan a este revestirse de Cristo también. Bueno, y después también, además de lo que es el combate personal como a nivel como persona, combate cuerpo a cuerpo, digamos, también está esta analogía que tiene que ver como con la guerra. Como, bueno, justamente en el Antiguo Testamento se ven hartas estrategias que usaron, por ejemplo, jueces como Gedeón, o estrategias que usó Josué o Moisés mismo también para hacerlo salir de Egipto. Después tuvieron que cruzar el, el río y ahí llegaron a la tierra de Canaán, o el Mar Rojo, llegaron a la tierra de Canaán. Y ahí tuvieron que enfrentarse con muchos pueblos, entonces tuvieron que tener estrategias de guerra. Para mencionar un ejemplo, para que quede bastante claro, esto aparece en los padres de la iglesia. Y si no me equivoco, lo dice San Nicodemo la Llorita, pero hay varios que lo mencionan. Que, por ejemplo, cuando nosotros hemos tenido la victoria sobre alguna pasión, algún pecado, que tenemos una tentación fuerte y nosotros logramos vencer esa tentación, lo que recomiendan los padres es que no nos alegremos demasiado. No digamos, oh, qué bueno, sí, logré vencer, logré vencer. Porque dice que el enemigo puede estar esperándonos por la retaguardia. Entonces, cuando nosotros venimos así, estamos contentos, puede venir por atrás porque hemos perdido la vigilancia y volver a atacarnos con ese mismo pecado, quizás con otro distinto. Entonces, esto es una cuestión de táctica y de estrategia. Nosotros, para poder ser cristianos sabios, cristianos maduros, tenemos que pensar también de forma táctica y estratégica si nosotros queremos salvar nuestras almas, colaborar con la salvación que Dios nos ha entregado, como hemos dicho. Entonces, esto también tiene que ver con no solamente rechazar los pecados en sí, sino también rechazar aquellos motivos que nos llevan al pecado, aquellas causas del pecado. Entonces, eh, podría dar un ejemplo. A ver, eh, por ejemplo, si las redes sociales nos hacen daño, sabemos que nos hacen daño. No es un pecado en sí tener una red social, ¿ya? Pero si nosotros vemos que por ahí pueden ser causa de pecado, se podría llegar a considerar, no sé, desinstalar una o limitar de forma significativa su uso. Entonces, esas son como estrategias que nosotros podemos tomar para poder actuar, que serían como para prepararnos para el momento en que se presente la guerra, como para evitar momentos de enfrentamiento. Eso es como una estrategia, como que uno trata de ordenar su vida. Y otra cosa que, bueno, es táctica y estrategia, es el tema de la oración constante, porque la oración constante a nosotros nos permite estar preparados para que en el momento en que se presenten las tentaciones nosotros podamos estar más fuertes, más sobrios, más despiertos, ¿ya? Y también es táctica porque si en un momento viene una tentación muy fuerte que viene a oprimir nuestro corazón, podemos invocar al Señor con toda la fuerza de nuestro corazón y Él nos va a salvar. ¿Sí, Pantaleón? Adelante. Sí, justamente estamos hablando de oración y yo Ujú, quiero hacer hincapié en una frase de unos santos. Esta la primera, no recuerdo quién lo había dicho, creo que San Paisios, de no buscar combatir en la oscuridad, sino abrir la ventana para que la luz entre a la habitación. ujú, Y San Dmitri Dostop, un santo ruso, habló de la dualidad del hombre, que es carne y alma.
Ujú, Eh, la carne es proporciona la leña a la fogata que es el arma por medio de la oración. ujú. Mientras más leña le tiras el fuego, el fuego arde con más fri- vigor, porque más ilumina. Y mientras más luz haya, menos oscuridad. Entonces, lo que aconseja los padres, no buscar, no pecar, sino que buscar orar, acercarse al Señor y enamorarse del Señor, tener como una relación de amor, porque en una relación de amor tú buscas agradar a la persona. Mira, vamos a Espero estar explicar. hablando de todas estas cosas. Es bien interesante lo que estás diciendo, Pantaleón, porque justamente estos distintos aspectos todavía nos quedan varios que ver. Pero siempre se corre el riesgo de que si uno sobreenfatiza un aspecto, cae en desequilibrio, ¿ya? Porque a ver, es innegable que existe el aspecto de la guerra en la vida espiritual. Pero si nosotros lo vemos como solito en sí, como si solamente fuese esto, nos volvemos personas desequilibradas, digamos, porque perdemos el equilibrio, empezamos a ver demonios por todas partes, empezamos a querer atar y desatar el mundo espiritual y cosas de ese tipo, y eso es totalmente un error, ¿ya? Nos vuelve paranoicos, nos vuelve orgullosos también. Entonces, por eso es que tiene que estar siempre en tensión todos estos modelos que le estoy hablando que nos ayudan nosotros a entender lo que es la salvación. Por eso son analogías, no son como la verdad absoluta, sino que hay que verlos todos en relación a sí mismo. Bueno, también respecto a lo bélico, incluí también el tema de la casa. Recordar, por ejemplo, esta parte en que habla, dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, eso también nos ayuda a nosotros a entender cómo tenemos que portarnos. Si hay un león rugiente buscando a quien devorar, acechando a una manada de cebras, y nosotros que lo que nos conviene es entendernos que nosotros no somos como los, los más poderosos de la manada, ni somos los más sabios, sino que nosotros tenemos que entendernos nosotros de forma humilde, tener una verdadera concepción de nosotros mismos. Entonces, nosotros nos podríamos comparar a estos como los recién nacidos, las crías, ¿no? Y si el león anda buscando a ver si puede devorar a la cría, ¿qué es lo más sabio que puede hacer la cría? Es irse a donde están los más fuertes, irse donde su madre, estar bajo la protección de ella. Entonces, asimismo, nosotros debemos estar protegidos en el seno de la iglesia. Bien, la siguiente analogía, acá puse analogías que son agrícolas, ¿ya? Que también son muy bonitas y que habla harto en la Sagrada Escritura. Se habla mucho acerca de la viña, de que el Señor tiene una viña, y también de que nosotros debemos cuidar esta viña. Esta viña somos nosotros mismos. Nosotros mismos somos esta planta que plantó el Señor cuando nos dio su mensaje, que es esa semilla que entró en nuestro corazón y que de a poquito ha ido germinando con los cuidados de Dios y los cuidados que nosotros mismos podemos hacer para poder hacer que esta tierra sea mucho más fértil. Le podemos poner fertilizante, le podemos poner guano, le podemos poner paja, ceniza, lo que sea necesario para que esta tierra sea fértil. En la parábola del sembrador, por ejemplo, se habla de distintos tipos de semillas. No, perdón, la misma semilla, pero que cae en distintos tipos de terrenos. Hay un terreno que tiene piedras, hay un terreno que está pasando por el camino, y cada uno de estos tiene un significado que no voy a profundizar ahora en eso, pero, por ejemplo, la que tiene piedras tiene que ver con las preocupaciones de la vida, no me acuerdo exactamente, pero cada uno de estos terrenos, y está también esta tierra que es fértil. Y esta tierra que es fértil, cuando llega la semilla, da fruto al 30, al 60 o al 100 por uno. Que ahí esto tiene que ver con 3 grados, 3 niveles, estadios de salvación, que voy a desarrollar en unas diapositivas posteriores, que la Iglesia Ortodoxa ha hablado, les adelanto esto de que están el estadio de la catarsis, de la purificación, el estadio de la iluminación, eh, o seoría, y el de la seosis o deificación. Pero bueno, esta tierra buena es la que puede dar a luz a los cristianos.
Bien, el trigo y la cizaña también es algo que está en estas analogías agrícolas, de cómo un sembrador, un dueño de su fundo, plantó trigo y a la noche vino su enemigo y le plantó cizaña también, que era justamente que no se podía, que no servía para nada realmente, y tuvieron que esperar hasta que creciera para poder recién ahí sacar lo bueno de lo malo. Eso nos enseña a nosotros a no juzgar antes de tiempo, a entender también que dentro de la iglesia eh, uno tiene que amarlos a todos y también darle tiempo al tiempo para que las cosas se revelen tal cual son, ¿no? Porque esto en un sermón de San Juan Crisóstomo es muy bonito porque cuando comenta esta parábola de la cizaña y del trigo, dice que justamente es una cizaña y un trigo bien extraños en la iglesia porque algo que era cizaña finalmente puede terminar siendo trigo y algo que parecía trigo finalmente puede terminar siendo cizaña. Entonces nosotros mismos tenemos que estar vigilantes de mantenernos siendo trigo, ese trigo útil y saludable también. Bien, sigamos. Otras analogías de la salvación, las analogías deportivas. Estas también son bien interesantes que, por ejemplo, en la carrera, cuando el apóstol Pablo ya estaba a punto de partir, ya lo iba a ser martirizado, le decía a su discípulo, a su hijo espiritual Timoteo, le decía de que ya había corrido la carrera, que ya había peleado la buena batalla y que ahora le esperaba la corona, ¿no? Él estaba seguro de que ya había corrido esa carrera. Entonces, si uno medita un poco más, trata de sacarle el jugo, como a todas las cosas de la vida, si uno y la medita con el corazón y a la luz del Espíritu Santo, de la Sagrada Escritura y de los padres, uno puede sacar, pero infinidad, infinidad, infinidad de lecciones y enseñanzas, ¿ya? Pero, por ejemplo, en el entrenamiento anterior a la prueba, nosotros también tenemos que entrenarnos, también tenemos que hacer ese esfuerzo, ¿no? Ese esfuerzo ascético para poder lograr hacer las cosas que quizás antes no podíamos. Por ejemplo, si le dijéramos, por ejemplo, tengo como meta, a ver, como un objetivo último, llegar a orar incesantemente, ¿ya? Sabemos de que eso lo logran las personas que están en un grado espiritual muy alto, ¿ya? Porque están en constante oración, en constante conciencia de la presencia de Dios, pero es como que un deportista dijera, ya voy a correr el triatlón más exigente del mundo. Ya, bueno, está bien, puedes tener esa meta, pero primero vas a tener que hacer estas metas más cortas, ¿ya? Primero vas a tener que poder correr los 300 metros, ¿no? Y vas a tener que ir fortaleciéndote, entrenándote, vas a tener que, en el caso del cristiano, leer la literatura espiritual que sirva para el propósito que está buscando, y de a poquito, paso a paso, y de forma paciente, ir a avanzar a un estado espiritual superior, ¿ya? Y así como el deportista, si de repente no le salen las cosas, no se va a frustrar y va a tirar todo, porque si no ya dejaría su profesión. Asimismo, nosotros si de repente hay cosas que no nos salen, hay caídas, hay tropiezos, tenemos que volver a levantarnos, volver a ejercitarnos. Si hay alguna lesión, por ejemplo, eh, es necesario a veces curarla y bajar un poco y porque quizás estábamos haciendo cosas que estaban por encima de nuestras fuerzas, entonces ahí está la sabiduría de esta alegoría que tiene que ver con la carrera. Después el tiro al blanco, que también aparece en la Sagrada Escritura. Eh, bueno, justamente la palabra pecado, que es hamartía, es errar al blanco. Entonces, también así con la vida espiritual, nosotros tenemos que siempre tratar de apuntar a este blanco, que el blanco es la santidad, el blanco es la justicia, la castidad, la virtud, ¿ya? Y de a poquito con la práctica vamos a ir acercándonos cada vez más al centro. Bueno, y el entrenamiento ya lo había mencionado. Otra analogía es la jurídica, que también es bastante importante, porque no podemos ignorar que en las Sagradas Escrituras también se habla acerca de un juicio, del juicio personal también y del juicio final que cada uno va a tener después cuando seamos resucitados.
existe Dios como un juez justo, están los abogados que Jesucristo se nos pone a nosotros y también los santos y la Santísima Madre de Dios se ponen como abogados nuestros y nosotros hemos tenido una relación con ellos. Entonces, no, nos defienden porque la justicia de Dios es verdadera, ¿ya? Están también nuestros acusadores, que son los demonios. Cuando nosotros nos enfrentemos al juicio nos van a acusar. No tengan dudas que nos van a acusar. Por eso nosotros tenemos que arrepentirnos, porque si nosotros nos arrepentimos, nuestros abogados frente al pecado dicen, sí, porque Crisóstomo hizo este pecado. Y uno de nuestros abogados, el Señor Jesucristo, va a decir, sí, pero él se arrepintió. Él se arrepintió de este pecado. Y él lloró por este pecado. Eh, y esa acta va a ser anulada porque hubo arrepentimiento. Dios me lo conceda. Eh, bien, pero así también como estábamos hablando recién que Pantaleón de una forma muy apropiada mencionó acerca de los riesgos de ahí, de uno ver siempre como el aspecto de la guerra. Asimismo, si uno se enfoca solamente en el aspecto jurídico, también cae en errores, también cae en desequilibrios. Si nos enfocamos en el aspecto puramente jurídico, podemos terminar con una mentalidad muy farisaica, muy legalista y escrupulosa incluso, que los escrúpulos son esta idea como de ver pecados en todas partes y acusarnos de mala manera a nosotros y perder la esperanza, ¿no? Es como de ver a este juez que es tan justo como que ni siquiera vale la pena presentarse al juicio porque nos va a condenar, ¿no? Entonces, ese tipo de desequilibrio también tenemos que evitarlo y esto se contrarresta y se hace tensión con todos los otros demás modelos de salvación que vamos a estar viendo. El otro modelo que la Iglesia Ortodoxa pone bastante énfasis en el modelo terapéutico, ¿ya? Que es la sanidad, que es Cristo como médico de nuestras almas. Si Él es médico de nuestras almas, Él nos va a tratar a nosotros y bueno, acá hay un aspecto bien interesante. Puse ahí medicina y nutrición, porque como hablábamos, Cristo, Dios nos salvó, ¿ya? Nos salva y también nos salvará. Dios nos salvó, digamos, en el momento de nuestro bautismo, ¿ya? Y eso sería como el médico que ya nos salvó la vida, ¿ya? Estábamos en un momento crítico, ya estábamos por morir, y intervino, hizo cirugía, aplicó electroshock, lo que sea, y nos salvó el médico. Pero ahora yo tengo que seguirme salvando y haciendo caso a las órdenes y a los consejos que me ha dado el médico. Si yo me quiero seguir salvando, seguir cuidando, tengo que tener cuidado de mi cuerpo, tengo que comer bien también, tengo que alimentarme, que como decía este médico Hipócrates, decía que tu comida sea tu medicina y tu medicina sea tu comida. Y a esto me refiero, quiero llevarlo al plano espiritual, porque eh, ¿de qué nos vamos a alimentar? ¿De qué vamos a llenar nuestros ojos? Porque nosotros nos alimentamos espiritualmente con nuestros ojos, con nuestros oídos, con nuestro tacto, con nuestros cinco sentidos. Si nosotros nos alimentamos mal, incluso después de que Dios nos haya salvado, no vamos a seguir en el camino a la salvación. En cambio, nosotros tenemos que alimentarnos de todo lo que nos nutra, alimentarnos de lectura espiritual, alimentarnos de las sagradas escrituras, alimentar nuestros ojos, también ver cosas bellas, ver íconos, por ejemplo, ver iconografía, ver incluso cosas que quizás no sean quizás evidentemente religiosas, igual inclinarnos hacia las cosas que sean bellas, buenas, verdaderas, ¿ya? Eso es lo que a nosotros nos va a ayudar a crecer y a seguir salvándonos, ¿ya? Entonces está este aspecto terapéutico, que es la medicina y la nutrición. Esta ya sería la última respecto a esto de las analogías. Ya ven, como ven, son un montón y seguramente hay varias que yo no voy a mencionar y que también les quedará a ustedes también seguir investigando y seguir meditando en estas cosas. Respecto a la construcción, hay harto que aparece acerca de eso. Dice que, por ejemplo, la parábola de la casa en la roca.
que dice que había una casa que la edificaron sobre la arena y que vinieron las tempestades, vinieron los vientos y la echaron por tierra, porque está en un cimiento débil. Y estaba la otra casa que estaba sobre la roca, que la roca es Cristo, la roca es la palabra de Dios. Y esta casa pudo soportar todas las inclemencias del clima. Entonces ahí nosotros podemos ver que, bueno, también está esta piedra angular. Cuando Jesús habla acerca de la piedra angular, piedra angular sería como la roca sobre la que se sostenía toda la edificación, digamos como un radier, una cosa así. Él es la piedra angular sobre la que lo demás se edifica. Y luego de esto habla también la Biblia de que está la piedra de los apóstoles y de los profetas, que ellos también son rocas sobre las que está firmada este edificio que es la iglesia, que la iglesia justamente es el arca de salvación. En ella nos salvamos. Fuera de la iglesia no hay salvación. Entonces, por eso tenemos que esforzarnos en entrar en ella. La piedra de los apóstoles y de los profetas. Y sobre esto estábamos nosotros mismos edificados como piedras vivas. Entonces, nosotros mismos somos piedras de la iglesia. Y también, por el otro lado, también esto es macrocósmico y microcósmico también. Porque nosotros mismos somos templo del Espíritu Santo. Entonces nosotros mismos tenemos que ir edificándonos y tratando de edificar con el mejor material posible. En las Sagradas Escrituras también aparece que hay algunos que edificaron con piedra, otros con piedras preciosas, otros con madera, otros con paja, con heno. Y que hay que ver qué es lo que más resiste. Entonces tratemos de poner el mejor empeño para que nuestra casa sea una casa digna en la que Dios pueda habitar. Bien, acá puse otra que pensé que también tenía que estar presente, que es cómo se habla acerca como de, de la salvación como un banquete, este banquete, este disfrutar con Dios. A ver, ¿cuántos acá han experimentado una divina liturgia y que al finalizar la divina liturgia, qué bonito que es ese momento de compartir la mesa, ¿no? Después de haber compartido este pan celestial, que es la Sagrada Eucaristía, después también compartimos este banquete. Y también cuando Dios nos invita a la salvación, dice que Él también nos invita a un banquete. Y una parábola también habla de que había invitados a sus amigos, los amigos, cada uno le puso una excusa, y a los más distinguidos les pusieron excusa, entonces empezaron a invitar a todo el mundo, que todos vengan a compartir de este banquete. Y en eso estábamos nosotros, dice que incluso invitó a los cojos, a los mancos, a los ciegos. Entonces, es un acto de misericordia tan grande y un acto y es bonito porque esto te transmite el gozo de ser cristiano, ¿no? Y dentro de lo gastronómico también está el tema del pan. Y que si uno se pone a pensar un poquito acerca de lo que es el pan, bueno, a mí yo pienso harto en esto porque justamente trabajo como panadero. Entonces, Jesucristo mismo a sí mismo se llama a sí mismo, yo soy el pan de vida. Eh, Habla también acerca del reino de los cielos como levadura, que dice que una persona escondió en una porción de masa y que con el tiempo esta levadura llenó toda la masa y creció. Por el otro lado también está la levadura de los fariseos, que es de lo que dice que nosotros tenemos que cuidarnos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, dice. ¿Y cómo es esta levadura? Vieron que la levadura lo que hace es como hacer crecer la masa. La levadura de los fariseos va a hacer que nosotros parezcamos que hayamos crecido, pero estamos hinchados en realidad. Estamos hinchados de vanagloria. Entonces, por eso tenemos que cuidarnos de esa levadura, limpiarnos de esa levadura, hacer como panes ácimos en ese sentido. Pero sí vamos a hacer panes con levadura en el sentido de que en nosotros está el reino de los cielos. Que eso, en vez de que nos hinche, sino que nos de verdad crezcamos a semejanza de Cristo. Bien, y por último, pero justamente más importante que cualquiera de las anteriores, puse acá la liturgia o la litúrgica, que importante acá puse un asterisco, que es mucho más que una analogía, mucho más que una analogía. Pero la salvación la podemos entender de forma litúrgica y nos puede ayudar mucho. Cuanto más participamos de la liturgia, más vamos a entender de este camino salvífico. En la liturgia está la liturgia del Antiguo Testamento. Sabemos lo que se hacía en el templo y también en la sinagoga. Esto nos habla, y como hemos mencionado en charlas anteriores, de que el Antiguo Testamento es figura de lo que había de venir. Es
la sombra de la imagen que ahora hay en el Nuevo Testamento, pero la liturgia del Antiguo Testamento nos habla, quizás en sombras y en figuras y en símbolos, acerca de lo que ocurre en el Nuevo Testamento, ¿ya? Acerca de lo que ocurre de la vida en Cristo. Entonces, por ejemplo, por eso mismo que Cristo se dice yo, o Juan el Bautista, cuando vio a Cristo, dijo, Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él hace referencia a la liturgia del Antiguo Testamento en que se ofrecían corderos como sacrificio para el perdón de los pecados. Y así muchas otras cosas más. Después está la divina liturgia en sí, que es aquella de la que nosotros podemos participar, que también nos enseña de forma muy profunda lo que es la salvación. Y está la liturgia celestial, que si nosotros pudiéramos ver las cosas como las ve Dios, si pudiésemos ampliar nuestro entendimiento, entenderíamos que nosotros estamos en un contexto litúrgico. Por eso cuando a San Juan el teólogo, se le reveló, tuvo esta revelación, que es el Apocalipsis, se le abrieron los ojos y él vio la realidad, él lo que vio fue una liturgia celestial. Él vio cómo todo el cosmos adoraba a Dios, cómo estaban los 24 ancianos, los querubines, los serafines, los ángeles, los coros, el incienso, el altar. Era una liturgia lo que él vio, porque en el sentido más último de la realidad y más perfecto de la realidad, vivimos en una liturgia porque todo está destinado a ser adoración hacia Dios, todo está destinado a la alabanza a Dios. Cada uno de los átomos que existen está destinado, así como en la liturgia nosotros vemos que una persona quizás llevó el pan, otra persona ha llevado el vino, otra persona hizo una obra de arte y talló una cruz, otra persona hizo las vestimentas del sacerdote. Y entonces de esa forma, cada uno de ellos fue santificando esto que vino, que se relaciona de una forma como en eslabones hasta quizás hasta la última persona en la tierra, en tanto al vino, por ejemplo, el labrador tuvo que trabajar para el vino, el que tuvo que podar, el que tuvo que cosechar, el que tuvo que transportar las uvas, el que las pisó quizás, el que las distribuyó, etcétera, hasta llegar a nuestras manos. Entonces, todo esto converge en la liturgia para la adoración a Dios. ¿Cuánto más la liturgia celestial? En que todo, 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 todo está destinado a la reconciliación de todas las cosas en Cristo y a la adoración perpetua, perpetua. Así que eso en relación a las analogías y este bonus track que es mucho más que una analogía. Bien, seguramente más de alguno acá le han preguntado, quizás alguno hizo esta pregunta alguna vez. ¿Eres salvo? Ya. ¿Qué es lo que un cristiano ortodoxo puede contestar a esto? Seguramente la persona va a esperar una respuesta simple, sí o no. ¿Ya? Pero las cosas no son tan así, no son tan sencillas de explicar. Eh, y si uno quiere hablar de cosas profundas, de teología, de la salvación, tiene que hacer como un cierto desarrollo, no digo que hay que ser como una persona, un erudito ni nada, pero estas cosas son profundas, no podemos simplificarlas tanto. Así que, bien, Dios me salvó. ¿Qué es lo que nosotros debemos decir? Dios me salvó, Dios me salva, es decir, me está salvando y Dios me salvará. Esto aparece en hartos videos, seguramente están familiarizados con esto, con esta idea, pero vamos a hablarla igual, ¿ya? En relación a Dios me salvó, acá hay una cita bíblica. ¿Quién me hace el favor de leerla, por favor? Yo lo Pero leo. cuando se manifestaron la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Excelente, muchas gracias. Entonces Dios nos salvó. En ese momento, cuando habla del lavamiento de la regeneración, entendamos el bautismo. Y por la renovación en el Espíritu Santo, podemos entender también la crismación, cuando el Espíritu Santo desciende sobre la persona. Y entonces ese es el momento en que Dios nos salvó. Estamos viendo acá un tiempo pasado pretérito. Bien. La siguiente. Antonio, por favor. Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os anuncié, que vosotros aceptasteis,
en el que estáis firmes, por el cual os salváis, si conserváis la palabra que os anuncié, de otro modo habríais creído en vano. Bien, acá está el momento presente. Les recuerda acá el apóstol Pablo el evangelio que les anunció, que ellos lo aceptaron en ese momento. Entonces, en ese momento ellos fueron salvados, porque lo aceptaron. Y en el que estáis firmes, es decir, se están salvando, por el cual os salváis. ¿Por qué se salvan? Porque están firmes en ese evangelio que él les predicó. Dice, si conserváis la palabra que os anuncié. Entonces dice, en el cual os salváis si conserváis la palabra que os anuncié. Entonces, si ellos dejaran de conservarla, ya no se estarían salvando. Dice, de otro modo habríais creído en vano. En otras palabras, eso es lo que está diciendo el apóstol. Entonces, para no creer en vano tenemos que conservar estas palabras. ¿Y cómo se conserva? Esto también aparece en otras partes. Dice que no seamos, tenemos que, no seamos oidores olvidadizos, dice el apóstol Santiago, si no me equivoco. Y también habla de que la palabra, y acá no me acuerdo la cita bíblica, pero es una idea bíblica de que nosotros nos tenemos que escuchar, pero no solamente para que entre por nuestros oídos, sino que tenemos que escuchar para obedecer. Entonces, no se trata solamente de oír, de pensar, de actuar y de ser transformado mediante esta palabra. Entonces, esta transformación es un proceso continuo y que avanza hasta la salvación futura. A ver, ¿quién quiere leer el siguiente, por favor? Yo lo leo, creo no. Ya, por Así favor. que, ya que hemos sido justificados por su sangre, con mucha más razón seremos salvos por él de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios mediante la muerte de su Hijo, con mucha más razón, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos capítulo 5, versículo del 9 al 10. Bien. Entonces acá hablamos acerca de esta salvación futura. Cuando se habla acerca de la salvación futura, tener en cuenta esto, la segunda venida de Cristo. Dios, Dios Hijo, ya vino y se encarnó en el vientre de la Virgen María para nuestra salvación. Pero Él va a venir después de haber muerto y resucitado y ascendió a los cielos. Él prometió volver. Y ese es el momento también de nuestra futura salvación. Y ese es el momento que nosotros esperamos. Por eso dice también el credo, dice que el que ha de venir con gloria, juzgar a los vivos y los muertos, y su reino no tendrá fin. Entonces, este es el momento que es, a ver, cuando se habla acerca de la resurrección de los muertos, acerca de la segunda venida de Cristo. Y cuando se habla también en Tesalonicense dice que seremos elevados con Él en las nubes, que a veces esto se ha interpretado mal en un sentido milenarista, como que va a haber un rapto secreto antes. Bueno, nosotros no creemos eso, sino que estos eventos son eventos simultáneos, que todos hablan acerca de esta segunda parucía, cuando ya es la finalización de la historia y ha llegado el juicio final, en que nosotros también esperamos con, con esperanza, no, con temor en el sentido, no un temor, este temor que nos inhabilita y dice, no, me voy a condenar, no, no, sino que con este temor de no querer desagradar a Dios, pero también con la esperanza de que Él me salvará. Entonces, hay algo que también tenemos que tener en cuenta que se escucha bastante por ahí en ámbitos protestantes esto acerca de la seguridad de la salvación, ¿ya? Dice, ¿usted está seguro de su salvación? Bien, no, nosotros no podemos decir eso. Podemos decir de que tengo esperanza de salvación. Yo espero en la salvación de Cristo y puedo tener una firme esperanza de salvación, pero una seguridad, eso va incluso en contra de lo que nos enseña el apóstol Santiago. Dice, no sean como algunos que dicen, voy a ir para allá o voy a ir para acá, sino que en cambio debéis decir, si Dios quiere, voy a ir para allá, ¿no? Entonces, ¿cuánto más si estamos hablando acerca de nuestra salvación? Tiene que ser, si Dios quiere, me voy a salvar. Y eso que también estremezca un poquito el corazón y que nos haga también buscar esta salvación. Porque si nosotros ya estamos seguros de nuestra salvación, ¿qué es? Descansamos nomás. Po. Ya no hay que pelear, ya no hay que luchar, ya no hay que sembrar, no hay que hacer nada. Ya somos salvos. Pero no es así.
sino que estamos esperando esta salvación futura. La estamos esperando mientras también actuamos. También, eh, bueno, con esto ya dije lo que quería decir respecto a esto. Vamos a la siguiente. Bien, en la ortodoxia, esta palabra sinergia es muy importante. A ver, antes de esto, voy a ver un poco los mensajes que hay por acá. A ver. Dice, esa seguridad de salvación es artificial, tal como nos enseña Crisóstomo, porque nos impide conocer a Dios y actuar de manera legítima. Exacto, muchas gracias José por tu comentario. Y es justamente así, es artificial, es un engaño peligroso, ¿ya? Es un engaño peligroso, porque esto en un sentido práctico no nos devasta, porque te quita el incentivo de seguir buscando a Dios, de seguir queriendo conocerlo. No digo que todas las personas que crean en la seguridad de salvación van a dejar de hacer esto. Seguramente hay personas que se esfuercen y todo esto, pero, pero es como que están actuando en contra de lo que ellos creen realmente. Porque si nosotros realmente creemos en esta seguridad, lo más seguro es que nosotros vamos a descuidar nuestra vida. En cambio, la forma más coherente de entenderlo es justamente esto lo que estoy tratando de explicar. Muchas gracias, José. Ya. Dice, no entiendo, se supone que no hay nada que nosotros podamos hacer para ganar o apostar en algo en nuestra salvación. Bien, justamente de esto voy a hablar ahora en esta diapositiva. Así que, bien, de esto es lo que vamos a hablar, de la sinergia en la salvación. Bueno, porque justamente esto por ahí puede costar entenderlo porque, a ver, es verdad lo que dice Paulina. ¿Cómo nosotros vamos a poder salvarnos? ¿Qué hay de valioso en el ser humano que pueda servir para esto? Bueno, y acá está este gran misterio que la Iglesia ha enseñado, que es el de la sinergia de la salvación. Acá puse dos palabras importantes. Una es gracia y la otra es la voluntad humana. La palabra gracia yo la puse muy, muy grande y la voluntad humana la puse pequeña. Porque si nosotros comparamos cuál es la acción de Dios y el poder de Dios y la grandeza de Dios en relación a nuestra pequeña voluntad humana, de verdad que no hay comparación. Es como comparar un 0,00001 con un infinito superior, como con lo más grande de lo grande. Es inconmensurable la grandeza de Dios y su gracia es impresionante. Así que, pero por estos misterios y por esta bondad de Dios y por esta ganas de Dios de salvarnos, Él eligió que nosotros podamos obrar con nuestra voluntad, porque Él quería hacer de nosotros no autómatas, no robots, ¿ya? No marionetas, sino que quería hacer de nosotros amigos, hijos. De la iglesia quería ser su esposa. Si a una, sigamos con este ejemplo, si a una mujer se la obliga a casarse, y no se puede decir que esté enamorada, ¿no? Si lo hace por coerción, porque se le anuló completamente la voluntad, porque se le lavó el cerebro, ¿es eso realmente un matrimonio? ¿Es esa una relación de amor? No, no lo es. Entonces, por eso es que tiene que haber una colaboración entre la gracia, que es supremamente grande, y nuestra voluntad humana, que es supremamente pequeña, ¿ya? Pero aunque es pequeña, es todo lo que nosotros podemos ofrecer. Y es todo lo que nosotros somos. Así que hay que esforzarse por entregarlo todo. Porque cuando uno lo entrega todo a Dios, Él también entrega todo de sí. Eh, Respecto a lo que a la acción de la gracia, ¿está? Bueno, gracia es igual a energía increada. Los padres hablan acerca de esto de la energía, las energías de Dios, que lo hemos tratado en otros temas que, bueno, la palabra en griego energía tiene que ver con las acciones de Dios, ¿ya? No es su esencia, que el Señor es incompartible la esencia de Dios, eh, porque es demasiado para cualquier otra criatura, ni siquiera la más elevada de las criaturas no puede acceder a la esencia, pero sí sus energías que emanan de su esencia, que también son el mismo, son aquellos de los que nosotros podemos participar. Y esta energía se nos comunica a nosotros mediante, por ejemplo, los misterios de la iglesia, mediante el bautismo, la crismación, mediante
la confesión y el misterio del arrepentimiento, también llamado, y también la ordenación, el matrimonio justamente, y bueno, todos los demás misterios de la iglesia, y se nos transmite esta gracia increada, ¿ya? Y la misericordia divina, también el perdón constante de Dios. Acá no lo puse como de manera tan estructurada, sino que son ideas que hablan acerca de lo que es la gracia. Y la encarnación de Cristo también es una muestra grande de la gracia de Dios, de este rol, de esta irrupción de Dios en el mundo para poder salvarnos. Sin esto, nosotros no podríamos haber hecho nada. Nada, 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 nada. La encarnación de Cristo, el descenso del Espíritu Santo, también es la gracia de Dios actuando sobre nosotros que nos habilita para poder ser libres del pecado. Porque sin esta gracia nosotros no podríamos ser libres del pecado. Porque de hecho es una experiencia recurrente de que si uno de repente empieza a creer que por voluntad humana ha logrado superar tal y tal cosa, se da por firmado que vamos a volver a caer. Vamos a volver a caer. Porque la gracia es la que a nosotros nos ha dado nosotros mismos esta voluntad para poder sostenernos. Sin la gracia no somos nada. Pero el Señor también quiere que ocupemos esta voluntad. Como dice un proverbio, antes del quebrantamiento viene la altivez de espíritu. Entonces, si nosotros somos altivos espiritualmente y empezamos a creer que nosotros hicimos las cosas por nuestra propia voluntad, caemos. Así que es bien interesante esta dinámica entre la gracia y la voluntad. Y es una relación de amor, es una relación de, de compenetración. Y lo que Dios quiere es que esta gracia pueda inundarnos completamente y permear nuestra voluntad. La intercesión de los santos es un acto de la gracia. Cuando nosotros pedimos por ejemplo, en mi caso, San Juan Crisóstomo, mi santo patrón, a San Paisios, a otros santos, que nos ayuden. Ahí el Señor actúa con su gracia a través de aquel santo, ¿ya? También actúa por su gracia a través de los ángeles, a través de los arcángeles, de los serafines, los querubines, eh, que pueden actuar de miles y de millones de maneras. Y también por el tema, por las virtudes que Él también infunde, que a las que son llamadas las virtudes infusas son la fe, la esperanza y el amor, que son dones de Dios que Dios pone en nosotros y que nosotros también, igual también podemos desarrollar en colaboración con esta gracia. Eh, Bien, y por el lado de la voluntad humana, tenemos acá otras cositas que con las que nosotros podemos aportar a este actuar de la gracia. Obediencia y humildad. Súper importante la humildad, porque los padres dicen de que puede que hayamos vencido todas las pasiones, todos los pecados, pero si tenemos orgullo, esa soberbia, ese orgullo, ocupa el lugar de todos los demás pecados. ¿Ya? Es así que la obediencia a Dios y la humildad son súper importantes para poder colaborar con la gracia. El arrepentimiento, y el arrepentimiento constante, no solamente arrepentirse una vez que uno evidentemente ya se mandó una embarrada. No solamente eso, sino que vivir en constante arrepentimiento. Recordemos que la palabra arrepentimiento es metanoia, ¿ya? O metanía también se le dice, que tiene que ver con una constante transformación de la mente, transformación del espíritu, cada vez dejando atrás lo viejo y buscando aquello que es superior, buscando aquello que es más cercano a Dios, dejando atrás las mentalidades que no tienen que ver con lo que Dios nos enseña, ¿no? Bueno, podemos colaborar también ayunando, orando, que de hecho también son mandamientos de Cristo. Los mandamientos de Cristo tienen que ver con esta colaboración. Hay muchas cosas que Dios nos ordenó hacer que estas cosas tenemos que hacerlas. O ayuno y oración, la lectura espiritual, el esforzarse en vivir virtuosamente. A veces quizás y muy probablemente no logremos vivir de forma plena la virtud, pero el Señor premia el esfuerzo. Ese esfuerzo, Él lo premia, ese intentar, ese el desear incluso, ese inclusive el pensar, ojalá pudiese, ¿no?
eso también, aún el más mínimo pensamiento del Señor también lo pone en la balanza para poder ayudarnos, ¿ya? Y la vigilia, el ascetismo, que el ascetismo implica también hartas prácticas cristianas, eh, que no son necesariamente, acá un paréntesis, no son necesariamente, por ejemplo, formas exaltadas de ascetismo, por ejemplo, que vemos en Santa María de Egipto, o tantos santos padres, monjes que vivieron vidas exaltadas de ascetismo. Quizás nosotros no vamos a poder vivir una vida ascética de una forma tan radical, pero sí tenemos que vivir el ascetismo desde el lugar en el que nos toca, ¿ya? Aprender a orar, por ejemplo, a orar de pie y a hacer postraciones, aprender a ayunar también, de repente hacer vigilia y cosas de ese tipo, en la medida de nuestras posibilidades hay que tratar de irnos ejercitando, ¿ya? Quizás no vamos a ser como estos atletas de élite que son quizás un monje gran esquema, ¿no? Pero sí tenemos que hacerlo para cuidar nuestra salud espiritual en la medida en que nosotros podamos, ¿ya? Y tampoco siendo indulgentes. O sea, hay que estar siempre en un equilibrio. Tampoco hacer mucho más de lo que podemos, que eso nos va a dañar espiritual, psicológicamente, psiquiátricamente incluso. No podemos hacer más de lo que podemos, pero tampoco relajarnos y hacer mucho menos de lo que podemos. Tenemos que buscar ese equilibrio, esa senda recta y derecha, justa en Dios. La senda real, como hablan los padres. Bueno, también otra cosa como podemos colaborar en la confutación de los pensamientos, que esto tengo ganas de hablarlo, quizás en la próxima charla vamos a hablar un poquito acerca de cómo batallar contra el pecado. Y el tema de que cuando vengan pensamientos, no aceptarlos todos inmediatamente, sino que discernir cuál pensamiento viene de Dios, cuál pensamiento viene del enemigo. Bueno, todo este tipo de cosas son cómo nosotros podemos colaborar con la gracia de Dios. Paulina, ¿puede contestar ahí tu pregunta que tenías recién? Parcialmente, estoy tratando de entender. Ah, ya. Si tienes alguna otra pregunta, puedes decírmela igual. El... Es que lo que pasa es que me cuesta concebir la salvación como algo que nosotros podamos aportar, porque es un regalo que no merecemos, ¿ya? Y, o sea, igual me choca un poco. Para mí, mi salvación, yo era salva, ya aprender estos conceptos nuevos es un Mm, poco chocante, sí, entiendo. Sí. Igual no te preocupes, de a poquito, sí, porque a ver, incluso también en esta analogía del regalo, sí, es verdad, la salvación es un regalo que Dios nos da, pero para poder recibir un regalo, uno tiene que aceptarlo también. Entonces, tiene que también extender las manos para poder recibir este regalo que Dios te dio. Si nosotros nos dan un regalo y nosotros nos quedamos así, ¿podemos aceptar realmente este regalo? Por más que sea lo más precioso y que sea grande y que nosotros no lo hayamos podido conseguir solo, si nosotros no tenemos esta actitud de recepción, también, por ejemplo, como la semilla que cae en tierra. La tierra tiene que ser receptiva, tiene que haber un hoyito ahí para que pueda entrar esta semilla. Es como, siempre tiene que estar esta parte del aceptar, del querer también de Dios. Y de todas maneras, el testimonio de la Escritura lo atestigua también. Y hay una parte que dice, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, dice, cuida de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Ya? Entonces, cuida de ti mismo y de la doctrina. Cuida de ti, o sea, de vivir una vida virtuosa, etcétera, etcétera. Mm. Cuida de la doctrina, santifícate en el sentido de que tu doctrina sea pura, sea sana doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeran. Entonces, es tremendo. Bien, ¿te ayudé un poquito más? Sí, gracias. Ya, de nada. Ya. Ah, ya. Y acá hay algo que va a esclarecer harto más. ¿Ven? Este número, no sé si alguien podrá leer este número, yo no puedo. Pero hay algo que decía San Paisios cuando hablaba acerca de las obras y la gracia. Dice, ¿cómo somos salvos por gracia o por obra? Mira, él le No, dice, no se está reflejando en la pantalla lo que está hablando. este uno seguido de 0000, ¿no se ve?
A ver. ¿Y ahora? Abajo de donde dice gracia. Sí se ve. Sí se ve. Ya, Ah, ahora sí. Perdón, mi internet. no, no se preocupe, no se preocupe. Ceros. Le preguntaron acerca de las obras, ¿no? Entonces le dice, bueno, a ver, yo oro y es un cero, ¿ya? Yo me levanto temprano para hacer postraciones, otro cero. Yo, qué sé yo, le doy de comer a un pobre, otro cero, etcétera, sí. Leo la Biblia, otro cero. Y cero, 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 cero. Cada una de nuestras obras son ceros, cero, 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 cero. Pero lo que hace la gracia es que pone un uno delante de todos estos ceros. Y le dan sentido a todas estas obras que nosotros podemos hacer. Si no está esa gracia, si no está la intervención de Dios, no valen nada, son basura todas nuestras obras. Pero cuando actúa la gracia, ahí realmente vale. Y ahí tiene sentido, por eso dice, y además es tan lindo Dios porque esto que nosotros, todas estas obras también nosotros las hacemos porque Él las puso a nosotros, o sea, pero Él a nosotros nos las cuenta como si tuviese que pagárnoslas, ¿ya? Porque dice que nosotros seremos recompensados según nuestras obras. A pesar de que esas obras Él mismo las puso en nosotros. Pero Él quiere recompensarnos, porque su amor es grande, porque entonces, bueno, es muy grande, esto es muy maravilloso. Bien, y respecto a estas tres etapas de la salvación, bueno, acá podemos hablar un millón, pero cuando los padres hablan acerca de la salvación, hablan de que hay tres estadios distintos y sucesivos de la salvación. El primer estadio es el estadio de la catarsis, la purificación, ¿ya? Que es el estadio en que comenzamos a purificarnos de nuestro pecado, purificar nuestras acciones, purificar nuestros pensamientos, purificar nuestras intenciones, comenzar a purificar y comenzar a hacernos conscientes también del pecado que tenemos dentro de nosotros, hacernos conscientes de la maldad nuestra. Y, y es duro, ¿no? Y hay que hacerlo, hay que pasar por este primer paso, hay que purificarnos. Luego viene la etapa de la iluminación, que es la etapa en que sin dejar de purificarnos, sin dejar, porque esto se va sumando a lo anterior, sin dejar de esta purificación constante de nuestros pecados, esto vamos a estar hasta que nosotros muramos purificándonos, ¿ya? Pero se le suma la iluminación, porque a medida que se va purificando, se hace capaz uno de poder ver mejor la luz de Dios. Es como un espejo que estuviese cubierto todo de tierra, no refleja nada, ¿ya? Pero una vez que uno lo empieza a limpiar, a pulir, si ahí está la luz del sol iluminándolo, empieza este mismo espejo a iluminar. Y esa es la iluminación. Entonces, ahí uno empieza a entender más cosas, uno empieza, puede que pueda ayudar a otros dándoles un consejo o hablando. Empiezan a salir ideas preciosas en tu mente, ideas que no sabes de dónde vinieron, porque vinieron de Dios justamente. Y luego de esto viene la, la ceosis o la deificación, que sumando también esta purificación, esta iluminación, se logra una compenetración tan grande en las energías de Dios, en Dios mismo, este compartir la naturaleza divina, como dice el apóstol Pablo, que se alcanza esto que también se le llama el estadio de la perfección, ¿ya? Igual toda perfección que se adquiera en este mundo acá terrenal, siempre es relativa, ¿ya? Y una completa y absoluta impasibilidad solamente va a ser lograda en el siglo venidero, porque acá, en este siglo, las cosas se mueven, nuestro corazón se mueve. Quizás incluso las personas que han alcanzado grados más altos de santidad, ellos incluso todavía siguen confesándose. Ellos incluso, porque empiezan a tener una mirada tan profunda de su propio corazón, que se dan cuenta que de repente su corazón se torció en relación a cierto deseo, y eso ya ellos deben confesarlo, ¿no? Entonces,
Bueno, a estos distintos estadios también se le llama el de los principiantes, de los avanzados y de los perfectos, ¿ya? Y también se habla del camino del esclavo, en que tiene que ver que uno sirva a Dios porque le teme al principio, porque temes el castigo, porque te estás haciendo consciente de cuáles son tus pecados, entonces te haces consciente de que merecen castigo, entonces trata de enmendar tu vida por temor al castigo. Este es el primer estadio, el de los principiantes, ¿ya? Obviamente no es perfecto este estadio, pero hay que pasar por acá. Hay que pasar por el temor, que, por este temor y por este comienzo, porque si no, vamos a tomar con demasiada liviandad nuestra vida cristiana. Entonces, luego de este estadio en que predomina el temor, viene el estadio del mercenario o del soldado, ¿ya? Que el soldado ya también está presente esta cosa de, de la obediencia del esclavo, pero ahora ya el soldado obedece, pero en buscas a una ganancia. Entonces, una persona que está más avanzada espiritualmente también está pensando en los bienes celestiales que le esperan más allá de la tumba, ¿no? Entonces dice, bueno, me esperan gozos celestiales, una corona. Entonces trata de esforzarse por el tema de ganar esto. Es un mercenario, ¿ya? Y a esto también se le suma lo anterior, también porque el mercenario también está bajo una autoridad, entonces también tiene que obedecer, ¿ya? Pero ahora está el grado más perfecto, el grado de hijo, que ahora ya obedece no solo por temor, obviamente un hijo sabio igual va a tener cierto temor a su padre en el sentido de un respeto, ¿ya? Pero tampoco obedece por buscar ganancias, por buscar favores, sino que obedece ahora porque ama, ¿ya? Y por un amor perfecto, porque se sabe hijo de Dios. Y esto también se relaciona con las virtudes teologales, ¿ya? Como un esclavo predominan la fe, porque uno ya entendió las cosas que quizás racionalmente entiende que hay un cielo, hay un infierno, bueno, entonces ya empieza la fe y los dogmas de la iglesia empiezan a uno a transformarlo y uno tiene que ya que cambiar. En el estado del mercenario está predominando la esperanza, la virtud de la esperanza, porque tienes esperanza del siglo venidero y en el estadio de hijo predominan el amor. Igual de todas maneras, en todos estos están estas tres virtudes, nada más que estamos hablando de cómo se enfatizan en cada uno de estos estados, ¿ya? Y obviamente una persona que está comenzando también tiene que tener esperanza en Dios, también tiene que amar a Dios, pero acá vemos cómo se va progresando y van creciendo estas virtudes de acuerdo al nivel espiritual en el que estamos, ¿ya? 30, 60 y 100 por uno, lo mencioné cuando hablé acerca de la parábola del sembrador. Los que cosechan al 30% son los principiantes, los que cosechan al 60% son los avanzados y los que cosechan al 100% son los perfectos. Lo que recomiendan los padres es que para evitar el orgullo y la vanagloria y todos esos pecados con el que suele tentarnos el demonio, que no digamos que ya yo voy a cosechar al 100%, sino que roguemos, Señor, por lo menos que pueda estar entre los 30 y entre los 60%, que pueda ser de esa buena tierra, por lo menos que sea eso, ¿ya? Y bueno, también está después los grados de la oración, que la plegaria que tiene que ver con orar, pidiendo primero que nada cosas a Dios, porque por sentirse necesitado de cosas, de bienes, necesitado de Él. Luego la oración pura, en que ya te estás orando con un corazón ya más liviano, ya estás orando ya predominan también, como decimos, la esperanza también, como en el anterior. Y luego está la oración, que es la oración de éxtasis, que ya es un arrobamiento en Dios, ya no pesa nada, ya es como si no sabes si estás en la tierra o estás en el cielo porque estás orando y estás pleno en Él. También está, con respecto a estos tres grados, yo creo que estos tres grados deben haber una lista casi infinita, porque de una u otra forma te lo está enseñando la Sagrada Escritura y también la tradición de la Iglesia. Luego también en los tres grados está la oración vocal, cuando predomina el orar vocalmente, y luego la oración mental, cuando ya uno puede orar
desde el corazón, desde la psique, no tan mental, sino ya. Y luego la oración del corazón, que ya es la oración de Jesús y todo esto. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Y bueno, y también la última que quería mencionar es que esto aparece en San Nicodemo de la Giorita, que él habla de que las personas que están en un estado de catarsis cumplen una función diaconal en la iglesia, ¿ya? Y que también el diácono colabora para hacer la catarsis con los fieles, para purificarlo de sus pecados mediante su consejo, mediante su acción litúrgica también. Pero también una persona que ha alcanzado la catarsis, se ha estado en esa purificación, y también puede ayudar a purificar, ¿ya? Una persona que ha alcanzado el nivel de la seoría es como cumple este rol como de sacerdote, ¿ya? No significa que va a ir a ofrecer la Sagrada Liturgia, sino que hablamos como que espiritualmente puede ayudar a iluminar. Eso es lo que hace el sacerdote también en la iglesia. Ayuda a iluminar con su enseñanza. Con su enseñanza ilumina a sus fieles. Entonces también una persona que alcance este nivel de iluminación también trae iluminación a las personas que lo rodean. Y el otro rango, que es el del obispo, él deifica a las personas, deifica a sus fieles, los acerca a Dios, porque como decía San Ignacio de Antioquía, donde está el obispo está la iglesia. Entonces, el obispo es una figura de la presencia de Dios acá con nosotros. Entonces, es, lleva a la ceosis. Y también una persona que ha alcanzado la ceosis es similar a un obispo en donde esté. Hay un santo aún no canonizado que le llamaban el loco Ioannis, o Trelo Ioannis en griego, que yo leí su geografía. Si a alguien le interesa, se lo puedo compartir. Está en una página ortodoxa muy buena que se llama Logos Ortodox, en que ahí, cuando él falleció, porque fue como un loco por Cristo, ¿ya? Nadie lo entendía durante la vida, pero después, cuando falleció, todos empezaron a contar los testimonios de las cosas que él había hecho por las personas y se dieron cuenta que era un tremendo santo, ¿ya? Y cuando él falleció, bueno, porque el loco Yanis, él había querido ser sacerdote, pero debido a que no tenía educación y varias cosas más, no tenía el dinero para hacerlo, no pudo ser sacerdote. Entonces, cuando la gente ya estaba en su funeral, decía, si bien él no pudo ser sacerdote, él fue como un obispo para nosotros, porque cada uno los cuidaba, les enseñaba y realmente los acercaba a Dios. Bien, ¿de qué somos salvos? Porque eso estamos hablando de salvación y salvación, pero ¿de qué somos salvos? Somos salvos del pecado. A ver, ¿quién me puede leer la cita bíblica, por favor? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. ¿Quién puede leer que somos salvos de la muerte? Alguien más, por favor. A ver, vamos. ¿La misma de Mateo o Juan? La de muerte, Juan, Ya, San Juan. San Juan. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. Lo creemos, ¿cierto? Sí. Él es la resurrección y la vida. Él nos salva de la muerte, nos salva del pecado y también nos salva del infierno. ¿Quién puede leer el siguiente? Jonathan, por favor. ¿Sí puedes? Sí, eh, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Bien, entonces somos salvos también del infierno. A ver, hay que entender igual que cuando se habla acerca de la ira de Dios, miren, acá es cuando conviene también estos modelos de salvación poder ponerlos en tensión, ¿ya? Porque si nos quedáramos con el término solamente, con el modelo solamente jurídico, al ver la ira, veríamos como este castigo así como, ya. Pero también hay que entender el tema terapéutico, ¿ya? Si lo ponemos en tensión con el terapéutico, justamente el proceso de salvación, la salvación es un proceso de llegar a ser sanos. ¿Y quién es una persona sana? Una persona sana es un santo. Ellos son los que han sido sanados.
¿Y qué es lo que permite esta sanidad? Que nosotros podamos, al recibir la gracia de Dios, que la podamos recibir como luz, que, porque nosotros somos aptos para poder respirar este aire puro, que es el aire de Dios, esta gracia. Pero cuando nosotros no hacemos este proceso de sanidad y sanación, nosotros esto que era para bien de nosotros, esta luz, esta gracia, nosotros no la podemos percibir como apaciblemente y con agradecimiento, sino que para nosotros, por no poder aceptar este amor que nos da y por no poder amarlo también, lo recibimos como ira, lo recibimos como fuego. Entonces, por eso es que los padres dicen de que el amor de Dios es el que enciende el fuego del infierno. Porque no es que Dios odia a estas personas, sino que estas personas, las personas que están lejos de la presencia de Él, ellos mismos perciben como fuego aquello que para ellos debería ser vida y debería ser luz. ¿Se entiende o es muy complicado, muy confuso? ¿Se entiende bien? Bien, perfecto. Ya, ¿y contra quién luchamos? Bueno, si nos ponemos a leer todas las citas bíblicas, no, vamos a terminar mañana. Pero luchamos contra el mundo. Y a ver, después les puedo dar las citas bíblicas para que las podamos mencionar, porque contra el mundo sería bueno leerla igual. Y porque hay cosas que se prestan a mala intención. Ya, por favor, ya. ¿Alguien tiene Biblia? Les había dicho que si tienen Biblia. Ya, por Yo favor, puedo leer. lee Santiago 4:4, Eric, y después Jonathan, 1 Corintios. A ver, Jonathan, tú busca 1 Corintios 9:27 por mientras. Paulina, ¿de casualidad tienes Biblia? ¿Cerquita? Sí, pero no la ortodoxa. No, no, pero es que ¿Ya? no tenemos traducción en realidad todavía. Ya. Pero Voy a busca, por buscar. favor, Efesios 6:12. Ya, Eric, cuando estés listo, lees nomás, por favor. Deme un segundito, estoy buscando Santiago y comienzo a leer inmediatamente. Ya, ningún problema. A ver. Ismael, ¿tienes Biblia? Sí, Ya. Búscate Gálatas 6:14, por favor. bueno, Ya encontré Efesios 6:12. Ya, ya. Pero cuando yo te lo pida, ahí lo vas a leer, por favor. Ujú. A ver, José Núñez, ¿tienes Biblia? Sí, sí tengo. Romanos 12:2, por favor. Ya. Búscalo. Lucas del Valle, ¿tienes Biblia? 4:4. Isaac quizá está con guagua. A ver, Constantino, ¿puedes buscar? Sí, Ya, Romanos 8:13. ok. Antonio, por favor, busca Efesios 2:3. ¿Puedes? Ok. Eh, a ver, ¿quién más está? José Céspedes, por favor, busca 1 Pedro 5:8. Cristo ha resucitado, hermano. Buenas noches. Disculpa, pero es que En como estoy verdad un poco resucitó. ocupado ahorita, entonces Ah, no ningún tengo. problema. Ok. Serafina, por favor, 1 Pedro 5:8. Ya, perfecto, ahí voy. Ya, y yo voy a leer la última que es Apocalipsis 12:10. Ya. Ya, Tengo por favor, Santiago Santiago 4:4, por favor. 4. Perfecto. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que desee ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Esta es la Biblia de Perfecto. Jerusalén, por si acaso. Por Ningún las problema. traducciones. Súper, Ya. súper, súper. Igual para la Biblia que tengan, ¿no? En este momento no sé
la que tengan, no se preocupen si es que no es la de Jerusalén, o es otra, o es protestante, o es católica. En general van a decir más o menos lo mismo, ¿ya? Eh, bien, entonces ahí estamos hablando del mundo, pero el mundo no hay que entender esto de que vamos a ser como enemigos del mundo en un sentido como que vamos a ir, no sé, ser como estar en contra de las autoridades, que, bueno, obviamente es una exageración esto, pero andar quemando cosas y cosas de ese tipo. No, no somos enemigos del mundo en ese sentido. Somos enemigos del mundo en el sentido de las pasiones del mundo, las cosas a las que nos inclina el mundo. Por ejemplo, si nosotros nos dejamos guiar por el mundo, por lo que aparece en la televisión, lo que aparece en las redes sociales, lo que mayormente aparece quizá, nosotros tenemos que constituirnos en enemigos de aquello que nos hace mal. A ver, Gálatas 6:14, por favor. ¿Quién lo tenía? Acá yo lo tengo. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Bien. Acá también, ¿se acuerdan de esta? Seguramente la mayoría ha escuchado de este ministerio que salió en la Iglesia Ortodoxa hace mucho tiempo, que es Death to the World. Y en ese sentido de ser muertos al mundo, es en ese sentido, en el sentido de morir a las pasiones, de estar crucificado para el mundo y que el mundo esté crucificado para nosotros. Como que cuando nosotros hicimos ya este voto bautismal, cuando escupimos hacia el occidente y miramos hacia el altar y hacia Cristo, nosotros ya no vamos a volver atrás. Así que es como dice también en el Evangelio, todo el que tome el arado y mira hacia atrás no es digno de mí, dijo Cristo. Así que es como seguir adelante, no vamos a mirar hacia atrás donde está el mundo, sino que vamos a seguir adelante hacia la cruz de Cristo, hacia la resurrección. Ya, Romanos 12:2, por favor. ¿Quién lo tenía? Eh, yo. Y no se acomoden al mundo presente. Antes bien, transfórmense mediante la renovación de su mente, de forma que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Bien, no acomodarse a este mundo. En otras traducciones dice también al siglo, pero es el mismo concepto. Y cuando uno se acomoda al siglo y se acomoda al mundo, no hace ruido, no es distinto a lo que le rodea. En cambio, lo que Dios nos pide es que nosotros podamos renovar nuestra mente para que así también podamos tener discernimiento frente al mundo y al contexto en el que estamos. Poder ver más allá, poder ver desde una perspectiva espiritual las cosas. Entonces, en ese sentido, es como elevarse por sobre el mundo. No en un sentido como que nos vamos a creer superiores a las personas del mundo, sino que vamos a buscar aquello que es superior, aquello que está en los cielos, que es Cristo y todo su reino celestial. Ya, ¿quién puede leer? ¿Quién tenía 1 Corintios? Por favor. Yo, Adelante. es 1 Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que, habiendo proclamado a los demás, resulte yo mismo descalificado. Bien. Yo que justamente por este lado yo quería también que leamos las citas bíblicas. Porque a veces se puede malentender esto de que tengamos como enemigo a la carne, porque justamente existieron corrientes gnósticas de que veían que la materia era inherentemente mala. Entonces algunos llegaron, por un lado, a vivir en excesos porque daba lo mismo a la carne, entonces se emborrachaban, etcétera, un montón de inmoralidades justamente porque la carne no importaba. Y por otro lado, otros veían a la carne de forma tan mala que vivían un ascetismo súper exagerado en que destruían su cuerpo. Pero cuando nosotros hablamos de que somos enemigos de la carne, estamos hablando de esto que habla el apóstol Pablo. Cuando él dice castigamos nuestro cuerpo, no significa que el apóstol Pablo se haya estado pegando a latigazos, ¿no? Lo que significa es que vivía una vida de sujeción del cuerpo. Él eh, hacía esfuerzo ascético para poder vivir como a Dios le agradaba. Dice que mantengo mi cuerpo en sujeción, en servidumbre también dice alguna traducción. Eso significa que nuestro cuerpo va a ser como nuestro esclavo. ¿Se acuerdan que hablábamos acerca de que la esclavitud también tenía que ver con los modelos de salvación? Bueno, en este sentido también. Si nosotros no ponemos a nuestro cuerpo como esclavo,
nosotros vamos a ser esclavos de nuestro cuerpo. Entonces, y tenerlo como esclavo no significa que lo vamos a tratar mal, ¿ya? Tenerlo como esclavo no significa que lo vamos a tratar mal, porque incluso desde el lado lógico, así súper eh, pragmático, ¿ya? Un dueño, un amo que tenía un esclavo que era bueno, que era hábil, ¿por qué lo trataría mal? ¿Por qué le pegaría hasta matarlo? No tiene sentido porque perdería parte de lo que es su patrimonio. Entonces, por eso mismo nosotros también tenemos que cuidar a nuestro cuerpo, como si fuese el mejor esclavo que nosotros tenemos. Obviamente, ya, claramente no estamos a favor de la esclavitud, pero ustedes entienden lo que estoy diciendo. La siguiente cita, creo que era Efesios. Sí, por favor, ¿quién la tenía? Yo. Todos nosotros fuimos de aquellos y nos dejamos llevar por las codicias humanas. Obedecimos a los deseos de nuestra naturaleza y consentimos sus proyectos. Por naturaleza éramos merecedores de castigo igual que los demás. Bien, ahí cuando habla de naturaleza se refiere a justamente a la carne. Creo que la palabra es sarx en griego. El tema de obedecer los deseos de nuestra carne. Y la idea es que como cristianos nosotros podamos, cuando se presentan estos dos deseos, el deseo de Dios y el deseo de la carne, que nosotros podamos optar por el deseo de Dios, que a veces tiene que ver, por ejemplo, el caso más clarito es el tema del ayuno. Cuando uno ayuna, la carne nuestro cuerpo físico se siente incómodo, se siente, a veces suenan las tripas, uno está distinto, ¿ya? Pero si uno pasa esa incomodidad, se le hace mucho más fácil poder penetrar en la espiritualidad, poder hacer crecer nuestra espiritualidad, porque ya la carne no se hace como un obstáculo al espíritu. Pero obviamente, vuelvo a reiterar, no está de mal decirlo, siempre con equilibrio, ¿ya? Y la siguiente cita, en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bien, entonces ahí tenemos como enemigo al diablo, que se alía justamente con nuestra carne para poder tentarnos, ¿ya? Miren, de acá, del mundo, la carne y el diablo, la carne es la única que tiene esta posibilidad de ser transfigurada, ¿ya? De hecho, nosotros ahora cuando hablamos de esta carne en un sentido como negativo, hablamos de esta carne cuando todavía no ha sido glorificada, pero nosotros sabemos de que va a ser resucitada, ¿ya? Pero bueno, yendo al tema del diablo, bueno, acá habla de que nuestros enemigos son el diablo también, son las potestades, los principados de las tinieblas, ¿ya? La siguiente, por favor, Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Bien. Muchas gracias, Serafina. Se me había olvidado que yo tenía que buscar el último, pero lo busco rapidito. El- esto justamente lo habíamos comentado hace un ratito, así que no lo voy a comentar mucho. Estamos en Apocalipsis 12 y 10. Crisóstomo, ¿Sí? creo que faltó Romano 8:13 de la carne. Ah, ya, léelo, por favor. Ya. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Bien, excelente. Tiene que ver con todo lo que hemos estado compartiendo recién. Apocalipsis 12:10 dice: Oí entonces una voz potente que decía en el cielo: Ahora ya ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Así que ahí vemos esta victoria final de Dios por sobre el enemigo. Bien. Y ahora lo último, y muy importante, con esto ya vamos cerrando,
¿quiénes pelean junto a nosotros? Porque si nos quedamos con la idea de todos nuestros enemigos, al final vamos a terminar súper agrupados. Pero la buena noticia es que nosotros no peleamos solos. Nosotros peleamos juntos y primero que nada, Cristo pelea por nosotros, la, como dice la Sagrada Escritura. En Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Les recuerdo ahora una parte que aparece en los profetas. Ahí no me acuerdo cuál profeta era, pero hubo un momento en que estaba él y su siervo, que, y el siervo tenía mucho miedo porque estaban rodeados de enemigos, eran muchos, muchos los enemigos. Entonces él oró por su siervo para que se le abrieran los ojos espirituales. Y cuando abrió los ojos, pudo ver que alrededor de estos enemigos que ellos tenían, había una multitud de ejércitos celestiales y ángeles alrededor suyo. Así que, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bien, ¿quién más está peleando junto a nosotros? Los santos, la iglesia celestial, la iglesia triunfante, dice. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos del todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, los santos están en esta nube de testigos, pero no son solamente como una hinchada, que se podría interpretar eso. Obviamente nos alientan porque están viendo nuestra batalla y quieren que nosotros veamos, sino que ellos también pelean junto a nosotros con sus oraciones. Ellos intervienen de esta manera, yendo a Cristo y haciéndoles oír también nuestras plegarias, que también Cristo oye de nuestra boca, pero todos juntos nos acercamos a Él. Eh, También, bueno, los santos pueden llegar a intervenir de una u otra forma, también con sanidades, con milagros, eh, interviniendo, por ejemplo, para echar fuera algún demonio y cosas de ese tipo, ¿ya? ¿Quién más pelea junto a nosotros? La iglesia militante, ¿ya? Porque los santos son la iglesia triunfante y acá la iglesia me estoy refiriendo a la iglesia militante, la iglesia acá en la tierra. Y me estoy refiriendo a nuestros obispos, a nuestros sacerdotes, a nuestros diáconos, a los lectores y a todas las partes que son parte del clero. Y me estoy refiriendo también a los monjes de nuestra iglesia. Ellos pelean junto a nosotros. ¿Y quién más? También todos los demás fieles de la iglesia, las abuelas de la iglesia, todos, nuestros hermanos mismos también que conocemos, con los que podemos compartir y decir, ¿sabes qué? Ora por mí, por favor, porque me pasa tal y tal cosa. Esto también pelean junto a nosotros. Así que no estamos solo en esta batalla, somos un ejército y somos una familia por encima de todo. Y como dice El en Hechos, coro. Se te olvidó el ¿cómo? coro. El coro. El coro, sí, sí, el coro, perdón. El coro está ahí también ayudándonos con sus voces y su oración que se canta y se le da como incienso al cielo. Bien, y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, dice ahí. Así que esta es la iglesia que también pelea junto a nosotros y estamos unidos como un solo cuerpo. Bien, muchachos, esta ha sido la charla. Salió un poquito más larga de lo que pensaba, pero podemos dialogar un poquito, unos minutos, si es que alguien tiene algo que le gustaría decir. Si alguien necesita irse, ya puede irse, no hay ningún problema. Y si no, dialoguemos un poquito antes de ya de cerrar. ¿Hay alguien que quisiera decir algo? ¿Alguna pregunta, algo que quedó en el aire? Yo quería preguntar algo, pero no tenía que ver con esto. Era sobre que el padre dijo que estamos en la época pentecostal, algo así. Pentecostal. Pregúntale a él mejor. No estoy muy seguro. Mira, es que la etapa del Triodion es todo lo que está hasta la Pascua, si no me equivoco. Pero, ¿sabes qué? Para no carrilearme, pregúntale al padre Diaco, Ya, por vale, favor. gracias. Ya. Bueno, entonces, si no hay ninguna otra pregunta o comentario, ya, vamos a cerrar con una oración, ¿ya? Voy a orar ya. Verdaderamente es digno bendecirte a ti, oh Madre de Dios, siempre bienaventurada y purísima la Madre de nuestro Dios. Tú eres más venerable que los querubines e incomparablemente más gloriosa que los serafines. A ti que sin mancha diste luz al Verbo de Dios,
y que verdaderamente eres la Madre de Dios, te magnificamos. Por las oraciones de nuestros santos padres, ten misericordia de nosotros y sálvanos. Amén. Bien, excelente, chicos. A ver, acá había algunos mensajes que no había leído. Disculpa, ¿esto ¿Sí? está grabado en algún lugar? Es que llegué tarde y quería repasar. Sí, sí, se grabó. Se grabó, ¿cierto, Weiser? Sí, y después... A la página de la iglesia. Ah, ya, perfecto, gracias. Sí. Bueno, acá había un mensajito que decía, considerando la tremenda gracia de Dios, se considera, según videos ortodoxos que he visto en canales ortodoxos, que el mayor pecado de Judas Iscariote no fue vender a Cristo, sino autoconvencerse que su pecado no podía ser salvado. Exacto, exacto. Esto es lo que los padres entienden como la blasfemia contra el Espíritu Santo, el pecado imperdonable, que tiene que ver con esta ausencia de arrepentimiento, este negarse al arrepentimiento, negarse a aceptar la gracia de Dios. Y ahí también vemos esto que hablábamos acerca de cómo es que para nosotros recibir el regalo de la salvación, nosotros tenemos que aceptarlo. Esta blasfemia es no querer aceptarlo, soltarlo, rechazarlo. José Césped dice, siempre estamos en una relación con Dios y eso es lo que implica la salvación en resumidas cuentas, ¿no? Claro, exacto. Eh, y acá José también dice, así como estamos en un contexto litúrgico celestial donde podemos cumplir nuestro propósito de tener una relación con Dios, también hay quienes quieren obstaculizar esa realidad. Claro, ahí hablando acerca de los enemigos que tenemos. Y también nosotros mismos podemos actuar como personas que colaboran y también como enemigos mismos de nuestra salvación. Así que también tener ese cuidado de tenernos bajo sujeción y bueno, y colaborar con Dios. Bueno, entonces con eso ya cerramos y nos vemos. Un abrazo a todos y que estén muy bien.